Entonces el doctor se le lo- No me oye. Hola, buenos días, doctor. Si gusta, empezamos a probar su sonido y su presentación para que veamos si se ve. Hola, buenos días. Sí, claro. Ujú. ¿Ya? Listo. Sí, Pues ya sí, está. ¿Sí se ve? sí, sí, sí. Ya nada más falta que se amplifique la imagen. Ya se ve bien y se escucha muy bien, doctor. Ok, perfecto. Sí, si nos puede permitir 5 minutitos, empezaríamos día 5 para que pues todos los que están ingresando tengan la oportunidad de escucharla completa. Claro, claro. Gracias, doctor. 5 minutitos, por favor. Sí. ¿Todo bien con internet? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ujú. A ver, ya se me está Claro.
Voy a hablar, ¿eh? Buenos días, sean bienvenidos todos a esta nueva sesión y pues ya esperamos 5 minutitos, vamos a dar inicio. Es un honor para mí presentarles al doctor Fleuvier, el doctor Enrique Fleuvier Morales López. Él es nuestro ponente del día de hoy. Él es, tiene una especialidad de medicina interna y es nefrólogo, tiene una subespecialidad en nefrología y nos va a hablar de trastornos del sodio, específicamente hiponatremias. Bueno, les presento, él es egresado orgullosamente de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él tiene la especialidad, como les decía yo, en medicina interna por la Facultad de Medicina y Cirugía de nuestra universidad y tiene su subespecialidad en nefrología con terapias de reemplazo renal continuas en el paciente críticamente enfermo. Él ha cursado pues muchísimos cursos de actualización y pues la verdad es que como es una lista tan enorme no se las voy a leer, pero pues él es miembro activo de la European Renal Association. También pertenece o está certificado por la European Renal Association desde el mes de febrero del 2025. Él es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. También es miembro activo del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas desde el mes de febrero. Miembro del International Society of Nephrology desde el 2022. Es miembro de la American Society of Nephrology desde el 2022. Él es revisor desde el 2024 en la revista Curious Journal of Medicine Science. Profesor titular de cardiología y hematología del curso de NAR en el INP. Y bueno, él pues tiene otros cargos que desarrolló cuando era estudiante. Ha cursado diversos diplomas, estudios y ha recibido algunas distinciones. La verdad es que son muchas. No se las voy a leer porque si no me llevo todo el tiempo que el doctor tiene para esta ponencia. También dentro de algo bastante importante dentro de su desempeño laboral, y digo su corta edad, me causa demasiada admiración que tiene muchísimas publicaciones de las cuales él ha sido parte y también ha sido en algunas el primer editor, bueno, en cuanto a artículos científicos que ha publicado en diversas revistas, que la verdad son muchas, no se las voy a comentar, el doctor nos va a lo mejor a hablar un poco de estas publicaciones que tiene y pues actualmente él es adscrito al servicio de medicina interna en el Hospital Doctor Aurelio Valdivieso desde el mes de mayo de este año. Él es adscrito al servicio de terapia intermedia fue adscrito, perdón, al servicio de terapia intermedia del Hospital Ángeles de México y también fue adscrito en el servicio de medicina interna del Hospital Ángeles de México también. Em, Profesor titular de cardiología, hematología y nefrología en el curso de NARM en las ediciones 2023, 24, 25. Y bueno, también tiene otros desempeños extracurriculares como pues profesional en ajedrez y pues domina algunos idiomas y pues muchas gracias, doctor. Bienvenido sea. Bueno, pues muchas gracias por la amplia presentación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo pues uno de los temas mejor dicho, el tema por el cual yo soy nefrólogo, ¿no? Que es el sodio. Este, eh, Creo que aquí está. Bueno, esta es la agenda. Realmente es corta. Para hablar de sodio, pues necesitaríamos mucho tiempo más. A manera de introducción, sabemos que el sodio en la incidencia en los hospitales es de un 10 a un 30%. El sodio, los trastornos del sodio, ya sea hiponatremia y hipernatremia, pues se relacionan con el aumento de la mortalidad ya sea por fenómenos de variación osmótica o no osmótica de ADH, o también por directamente proporcional la secreción de ADH con el aumento de volumen intravascular, ¿no? Y eso a su vez pues, va a aumentar la mortalidad.
También aumenta la estancia hospitalaria y los días en la unidad de cuidados intensivos y evidentemente al aumentar la estancia hospitalaria y los días en unidad de cuidados intensivos, pues va a aumentar los costos y esto también va a aumentar la posibilidad de reingresos, sobre todo en estados edematosos crónicos como insuficiencia cardíaca, cirrosis. Este, la prevalencia va a depender de la población estudiada. 7% se va a presentar en pacientes ambulatorios, los cuales se va a presentar hiponatremias leves, ¿no? Hiponatremias de 133, 132, el 38% en hospitalizados de forma aguda. Y observen esto, 53% en pacientes geriátricos institucionalizados que pertenecen a casas en los cuales ellos pasan sus últimos días, ¿no? Entonces, estos pacientes geriátricos, pues está directamente relacionado también con el consumo de fármacos, ¿no? Sobre todo para mantener su salud mental en condiciones óptimas. También, entonces, imaginémonos como ejemplo para hablar, para iniciar hablando del sodio. Sabemos que el sodio, pues, es parte de nuestra evolución y como parte de nuestra evolución, pues, desde el Paleolítico, pues ha venido el ser humano haciendo algunas alteraciones en el organismo para mantener la homeostasis. Y esa homeostasis es la que dio el paso a la evolución. Entonces, imaginémonos un individuo ¿no? Masculino que tiene una falla cardíaca, tiene falla cardíaca del 30%. E imaginémonos que su sodio corporal total, que lo vamos a abreviar de esta manera, sodio corporal total más o menos equivale a 0,91 gramos por kilogramo de peso. Esto entonces, en un individuo de 70 kilos, nos daría 64 gramos de sodio, ¿no? En el organismo. Si a este individuo con falla cardíaca, 30% de FEBI, le aumentamos la ingesta de sodio, 6 gramos al día, este, la ganancia neta de sodio después de 4 días sería de 4,5 gramos, lo que supondría un aumento del sodio corporal total a 68,5 gramos. Este aumento del sodio corporal total como síntomas nos va a dar disnea, ingurgitación yugular, estertores, edema pretibial. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que hay expansión del volumen de líquido extracelular. Y esto va directamente a la hipervolemia. Ahora, ya tenemos ejemplificado esto, pero ¿por qué se da esta expansión del volumen de líquido extracelular cuando aumenta la ganancia neta de sodio? Porque han escuchado seguramente esta frase muy popular donde dice que el agua sigue al sodio. Entonces, es decir, hay una expansión de volumen extracelular por una ganancia neta aumentada de sodio. Esto lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Supongamos que hay un paciente con una dieta alta en sodio. Aquí podemos ver entonces los días, el sodio corporal total inicial, el ingreso del sodio, la excreción de sodio y la ganancia neta de sodio con el sodio corporal total final. Entonces, podemos ver que el sodio corporal total inicial es de 64 gramos, como habíamos dicho, pero al aumentar la ingesta de sodio de este paciente a 6 gramos, pues va a haber una serie de cambios que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Entonces podemos ver que el ingreso del sodio lo podemos 3,5. ¿Por qué 3,5 gramos? Porque es aproximadamente la dieta, lo que tiene la dieta americana, la dieta mexicana en promedio, 3,5 gramos. Entonces, este ingreso de sodio, el riñón siempre trata de llevar a la homeostasis el sodio. Entonces, la misma cantidad de sodio que estamos consumiendo, esa misma cantidad de sodio vamos a perder. Y la ganancia neta de sodio va a ser de cero. ¿Por qué? Porque el riñón está dando todo para eliminar ese sodio. Entonces, la ganancia final o el sodio corporal total final es de 64 gramos. Supongamos entonces que aumenta la ingesta de ese sodio a 6 gramos. Entonces aquí podemos ver entonces que el organismo está acostumbrado para lograr hacer esa regulación de excreción
neta de sodio, tienen que pasar aproximadamente 4 días, 4 o 5 días. Entonces, por eso que ejemplificamos esto con 4 días. Entonces, aquí podemos ver que se ingresaron 6 gramos, pero se va a continuar perdiendo los 3,5 gramos. ¿Por qué? Porque este es un punto de set, un set point, un punto de set point en el cual el organismo ya tiene la curva para perder 3,5 gramos, porque es a lo que acostumbró este paciente a su organismo, a perder 3,5 gramos de sodio. Entonces va a haber una ganancia neta de 2,5. Según van pasando los días, esa ganancia neta pues va disminuyendo. Al llegar el día 4, pues vemos que hubo una ganancia de sodio corporal total. Entonces el balance de sodio se va a dar en el primer día y se va a dar al cuarto día. Pero ya en este día, al cuarto día, pues obtenemos un sodio corporal total aumentado más de 4,5 gramos. Pero ¿qué pasa entonces con lo demás? Tenemos que los compartimentos de sodio corporal total y el del agua son prácticamente similares, ¿no? Es decir, están equilibrados. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el balance de sodio? Es decir, aumentamos nuestro sodio corporal total. Pues recuerden, el sodio, el agua sigue al sodio, entonces ¿qué va a pasar? Pues igual se va a equilibrar esa ganancia de agua. ¿Pero por qué se va a equilibrar esa ganancia de agua? ¿Por qué? Porque va a aumentar la tonicidad, ¿sale? Va a aumentar la tonicidad, va a aumentar la osmolaridad. Y al aumentar la osmolaridad, pues va como mecanismo de compensación, se va a liberar ADH. Entonces, para la liberación de ADH, pues va a aumentar la cantidad de agua y esto a su vez va a equilibrar los dos compartimentos. Entonces, esto es secundario pues a la tonicidad plasmática. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente que aumentó su cantidad de dieta de sodio? Pues va a haber una ganancia de volumen isotónico, es decir, va a aumentar tanto el sodio corporal total como la cantidad de agua corporal. Y esto se va a traducir en un aumento del volumen de líquido extracelular. Es por esto que en los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca con cirrosis se disminuye o una de las medidas para disminuir la ganancia de líquido es la restricción del sodio. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que es todo lo contrario, una dieta baja en sal o una dieta disminuida en sal? Tenemos igual los mismos set points, ¿no? El set point al día cero y el set point al día 4. Entonces, el balance de sodio, si se dan cuenta acá, prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? La ingesta de sodio va a ser 3,5, 3,5, se va a perder, se va a ingerir 1,5 de manera constante, pero pues aquí se va a ir perdiendo el sodio hasta llegar a un balance negativo de sodio, menos de 3,5 gramos. Entonces, después de tener un compartimento de sodio corporal total elevado, ¿qué va a pasar con el sodio con compartimento de agua? Pues el compartimento de agua, al disminuir el compartimento de sodio corporal total, también va a disminuir, porque va a disminuir la tonicidad plasmática. Entonces, al disminuir la tonicidad plasmática, pues va a haber mayor excreción de agua libre. Al haber mayor excreción de agua libre, va a haber pérdida de volumen isotónico, ¿sale? Entonces, esta es la razón fundamental por lo cual en estados edematos crónicos bajamos la ingesta de sodio en este tipo de pacientes. ¿Y eso entonces a qué nos va a llevar? Bueno, a lo siguiente, el dogma del sodio. El dogma del sodio que fue propuesto por el doctor Burton Rose en 1886 en este hermoso artículo que se publicó en American Journal of Medicine. Vemos acá que el sodio corporal total es el principal determinante del líquido extracelular. Es decir, si tenemos un sodio corporal total elevado, hay expansión del volumen, pero observen esto, expansión del volumen del líquido extracelular. Si tenemos un sodio corporal total disminuido, hay contracción de volumen por disminución del líquido extracelular, como ya pudimos ver en las diapositivas anteriores. Ahora, ¿cuál es el determinante principal del sodio sérico? El agua corporal total aumentada. Entonces, si está aumentada, el sodio se va a diluir, entonces va a haber hiponatremia. Si la agua corporal total está disminuida, va a haber hipernatremia porque el sodio se va a concentrar. Entonces, los disturbios o las alteraciones del sodio plasmático están directamente son directamente relacionadas
con el agua corporal total, ¿sale? Y el determinante del líquido extracelular va a ser el sodio corporal total. Entonces, en este mismo artículo se daba esta frase, que el estado del sodio corporal total puede ser fácilmente evaluado con historial médico, exploración física y que los test no eran necesarios. Es decir, clínicamente un paciente con ingurgitación yugular, estertores, con edema peritibial, pues va a tener su líquido extracelular aumentado, es decir, va a haber una ganancia de sodio. Un paciente con diarrea, con vómito, con signo de pliegue, ese paciente el sodio corporal total está disminuido, es decir, el líquido extracelular está disminuido. Pero, ¿qué es lo que hace que estas respuestas sean de esa manera? O sea, ¿qué es lo que hace que aumente o disminuya el líquido extracelular? Pues los sensores, ¿no? Los sensores que son de volumen, que son los vasoreceptores. Podemos saber aquí los vasoreceptores, su localización y su respuesta a la reducción de volumen. Hay receptores o vasoreceptores de alta presión que van a estar en el cuerpo carotídeo, el arco aórtico, y que la respuesta a su reducción de volumen, es decir, a la disminución del paso de líquido a través de estos vasoreceptores, va a tener como va a tener como respuesta la liberación de renina. También hay algunos de presión baja o cardiopulmonares que están prácticamente en los grandes vasos, en la unión veno-auricular, en las aurículas, en los ventrículos, en los vasos pulmonares, y que igualmente la respuesta a la reducción del volumen va a llevar a una activación simpática seguida de la liberación de renina. A nivel renal tenemos la arteriola aferente. La arteriola aferente que va a estar directamente relacionada al sensor más importante a nivel renal, que es la mácula densa. Sin embargo, la mácula densa no es un vasoreceptor, sino es un sensor de sodio, ¿sale? La mácula densa es un sensor de sodio. Entonces, la mácula densa que va a estar ubicada en la rama ascendente de la asa de Henle va a sensar ese sodio. Entonces, a disminución del sodio, a disminución de la presión a ese nivel, pues va a haber una liberación directa de renina, con la consecuente activación del feedback tubuloglomerular, que va a llevar a la liberación de adenosina, y esa liberación de adenosina va a llevar a vasoconstricción de la arteriola aferente. Ahora, ¿cómo dividimos nosotros el agua corporal total? El agua corporal total se divide en dos compartimentos grandes. El líquido intracelular, que va a suponer 2/3 del agua corporal total, y el líquido extracelular, que va a suponer 1/3 del agua corporal total. Observemos entonces el extracelular. El extracelular se va a dividir en intersticial e intravascular. El intersticial va a ser 3/4 y el intravascular va a ser 1/4. Y ese intravascular, que es el que realmente es el que se ensensa por los vasoreceptores, que van a estar a nivel arteriolar o venular, el 85% va a encontrar en territorio venoso y el 15% en arterias. Y observen esto, los vasoreceptores no van a censar el 15% del líquido intravascular que va a estar a nivel arterial y el otro pues no lo va a censar, ¿sale? Entonces los vasoreceptores censan este pequeño cuadro comparado contra el agua corporal total. Entonces, esos vasoreceptores que van a censar volumen arterial, este volumen arterial, para que los receptores lo censen adecuadamente, debe de haber la el volumen de sangre arterial debe perfundir los tejidos. Y entonces, si se perfunden los tejidos, esto va a ser sensado por el vasoreceptor, ¿no? Es difícil de medir, pero ¿qué podemos nosotros encontrar? Esto, el volumen sanguíneo arterial efectivo, que en otras palabras es el volumen circulante efectivo, que es el volumen de sangre arterial. Entonces, a una disminución del volumen de sangre arterial efectivo, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución del sodio urinario, menos de 20 mil kiloequivalentes, una disminución de la fracción excretada de sodio, menos del 1%, una disminución de la fracción excretada de urea, que es menos del 35%, y los estados de hipoglucemia que se van a acompañar por una disminución de la fracción excretada de ácido úrico. Recordemos que a nivel del túbulo distal va a haber el URAT9, que el URAT9 intercambia sodio por ácido úrico. Entonces, para absorber sodio va a tener que
y hacer el intercambio entre ácido úrico y sodio. Entonces, por eso la fracción excretada de ácido úrico va a estar disminuida. Entonces, estas son maneras en las cuales nosotros podemos objetivar laboratorialmente una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Ahora, ese volumen sanguíneo arterial efectivo va a depender de ciertos puntos. En primera, la bomba cardíaca, es decir, que una buena función del cardíaca, del corazón, una buena fracción de eyección, una buena función diastólica, ¿sale? Esa bomba cardíaca pues va a depender también de la llegada de la sangre al vaso y ese vaso debe tener un adecuado tono vascular. Ese tono vascular debe tener un adecuado volumen sanguíneo. Si hay una bomba adecuada, si hay un volumen sanguíneo adecuado y si hay un tono vascular adecuado, va a haber un volumen sanguíneo arterial efectivo. Y evidentemente, pues no va a haber alteraciones en los vasoreceptores porque ese sensado de volumen va a ser adecuado y la perfusión de los tejidos va a ser adecuada, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros encontramos fallas en el volumen circulante efectivo o volumen sanguíneo arterial efectivo? En primera, tenemos una buena bomba, tenemos un buen tono vascular, pero tenemos una disminución de volumen. Entonces, eso nos va a llevar a disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Tenemos falla cardíaca, tenemos un buen tono, tenemos un buen volumen, pero tenemos falla cardíaca, es decir, no está funcionando adecuadamente el corazón, no está bombeando adecuadamente el volumen sanguíneo arterial efectivo, entonces va a haber una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Ahora, tenemos una buena bomba, tenemos un buen llenado, pero tenemos dilatación capilar, también va a haber una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Y entonces, ese volumen sanguíneo arterial efectivo, en primera, se va a alterar el volumen del líquido extracelular. Hay una disminución del volumen del líquido extracelular. Esto es en estados de depresión de volumen, ¿no? De estados de depresión de volumen. O puede que falle el corazón, falla cardíaca. Entonces son disminución del sodio por falla cardíaca. O vasodilatación con disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo, que a su vez va a haber vasodilatación y va a haber una disminución de la perfusión a nivel de los tejidos. Y esa vasodilatación que va a haber, pues, se puede presentar en estados hematos crónicos, sobre todo en el caso de la cirrosis. Entonces, tenemos una disminución del volumen de líquido extracelular que va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Esto puede ser por vasodilatación en el caso de cirrosis o puede ser por falla cardíaca. Esto va a ser sensado por los vasoreceptores y los vasoreceptores pues van a sensar que no está llegando adecuadamente el líquido a ese nivel y va a haber un aumento de la actividad del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Al haber un aumento del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la retención renal de sodio. Y esa retención renal de sodio va a aumentar el sodio corporal total. Y si se acuerdan, si aumentamos nuestro sodio corporal total, va a aumentar nuestro volumen para inferir directamente al volumen de líquido extracelular. Ahora, no solamente tenemos esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también tenemos que, al haber una disminución del volumen circulante efectivo, pues va a haber una médula que no tiene un volumen circulante efectivo adecuado, entonces se va a liberar ADH. ¿Y esto para qué? Para no eliminar líquido, para no tirar el líquido que necesita para aumentar el volumen de líquido extracelular. Y eso sobre todo se da cuando hay una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo más del 15%. Esto nos lleva entonces a estados de retención irracional de sodio. ¿Sale? Entonces, esto nos lleva a estados de retención irracional de sodio, los cuales son insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué pasa si hay todo lo contrario? Hay una disminución del volumen de líquido extracelular, hay un aumento del volumen sanguíneo arterial efectivo, los vasoreceptores lo sensan, hay disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay En ese disminución de la retención formato renal le van a de sodio, decir, y eso va a requisite disminuir usted
lo que el se sodio pide corporal y le van total, a pedir datos que de seguro no los va a tener. ¿sale? Entonces, esto nos va a llevar a los siguientes puntos para que quede esto claro. El sodio corporal total es el principal determinante del volumen de líquido extracelular. La hipovolemia e hipervolemia son desórdenes de déficit y exceso de sodio, respectivamente, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la principal vía responsable de la homeostasis del sodio corporal total. Aquí, si se dan cuenta, nos faltó hablar del ADH, que es el que nos mostraba el gráfico anterior. Sin embargo, para hablar de ADH tenemos que repasar ciertos términos. Y esos términos que vamos a repasar, pues van a ser estos. ¿Sale? La hiponatremia se puede dividir de acuerdo a la severidad, de acuerdo al tiempo de instalación y de acuerdo a los síntomas. De acuerdo a la severidad, pues leve, moderada y profunda. Profunda menos de 125 milimoles. De acuerdo al tiempo, que el tiempo más bien se basa en la capacidad que tiene el cerebro en regular el equilibrio osmótico entre sustancias osmóticamente efectivas y osmóticamente ineficaces, que tarda aproximadamente 48 horas, se va a dividir en aguda y crónica. Y de acuerdo a los síntomas, se va a dividir en asintomática, sintomática moderada y sintomática grave. Aquí podemos entonces que las leves pues, van a dar como alteraciones, aquellas hiponatremias que tienen 133, 132, 134, caídas, deterioro cognitivo, ¿no? Aquellas moderadamente sintomáticas, pacientes con náuseas pero sin vómito, confusión, cefalea, y las graves sintomáticas, que aquí sí se presentan vómitos, somnolencia, convulsiones y coma. Este es el algoritmo clásico para el abordaje del sodio o la evaluación de la hiponatremia. Como podemos ver acá, toma en cuenta la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática está directamente relacionada con la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Vemos acá entonces que una hiponatremia hipotónica es aquella que tiene menos de 280 microsmoles por kilogramo. Después de esto debemos de evaluar el estado de volumen. El estado de volumen se divide en tres: hipovolémico, volémico, hipervolémico. Y de ahí pasamos a la acción del ADH sobre el sodio urinario, ¿sale? Que vamos a ver más adelante. Entonces, este algoritmo propuesto, un algoritmo clásico, se propuso desde 1976 por Bell y tiene varias deficiencias, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, lo primero que debemos de calcular es la osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad plasmática, como podemos ver acá, no es lo mismo osmolaridad que tonicidad. Como podemos ver acá, la osmolaridad se saca el doble de la concentración plasmática de sodio, más glucosa 3,18, más urea entre 2,8. ¿Sale? Entonces, acá lo que debemos de tomar en cuenta es la osmolaridad plasmática efectiva o la tonicidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos osmoles o sustancias osmóticas que no pasan de un lado a otro de la membrana con facilidad o que se sitúan en el líquido extracelular, como la glucosa, y aquellas que sí pasan de un lado a otro de la membrana, como la urea, ¿no? O los alcoholes que pasan de un lado a otro de la membrana, pero en el agua corporal total. Entonces, en este tipo de descripciones tenemos los osmoles inefectivos, que serían los solutos con distribución en agua corporal total, y los efectivos, que serían solutos con distribución en líquido extracelular. Y como podemos ver acá, los osmoles inefectivos, como están distribuidos en el agua corporal total, sí pueden aumentar la osmolalidad plasmática, pero miren esto, la tonicidad plasmática se mantiene igual. Son la urea, el etanol y algunos alcoholes tóxicos. En el caso de los osmoles efectivos, que aquellos que sí aumentan la osmolalidad plasmática y que aumentan la tonicidad plasmática, como la glucosa y el manitol, ¿sale? Y que son distribuidos en el líquido extracelular. Hay una clara deficiencia en el algoritmo inicial o en el algoritmo clásico para evaluar la hiponatremia. Y esa deficiencia se basa en el estado de volumen. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos piden que evaluemos el estado de volumen. Y los investigadores de esta revisión, de esta investigación, ¿no? Que fue hecha por Chung en 1987, lo que se trataba de corroborar es la certeza diagnóstica para valorar clínicamente, ¿no? Estados hipovolémicos, o sea, la depresión de volumen. Entonces, ¿qué valoraron acá o qué es lo que valoraron en pacientes para decidir si estaban con depresión o estaban con hipovolemia o estaban sin hipovolemia? Signo de pliegue, estados que permitan
la disminución del flujo, disminución del volumen total, como diarrea, vómitos, ¿no? Y el tercero, el ortostatismo, ¿sale? Entonces se enrolaron 58 pacientes, como pueden ver acá. ¿Y cuál era, o qué, contra qué se comparó? Se comparó contra la infusión de solución salina, 1 litro al punto 9, y se valoraron a las 48 horas. A las 48 horas lo que se esperaba es que aumentara para ver si era hipovolémico, que aumentara 5 milimoles el sodio. Sin embargo, lo que se tuvo es que sensibilidad y especificidad clínica pues era 51 y 53%, con valores predictivos realmente muy bajos. Entonces, esto, la valoración clínica, es lo mismo que tirar una moneda al aire y decir si está o no está hipovolémico, ¿sale? Realmente no es sensible ni específico. Entonces, como nefrólogos, hemos optado por tomar el abordaje fisiológico de la hiponatremia. ¿Y cuál es el abordaje fisiológico de la hiponatremia? Se basa en tres preguntas importantes. ¿Es hipotónica, es decir, con la osmolalidad plasmática, ¿no? Es hipotónica esa hiponatremia, es una hiponatremia hipotónica, o recuerden acá que no es lo mismo osmolaridad que tonicidad. Está mediada por arginina vasopresina, es decir, aquí checamos la osmolaridad urinaria, si está máximamente diluida, que sería menor de 100 milimoles, o si está, o hay actividad de la arginina vasopresina, que sería más de 100 moles. Y en segunda, checar si la liberación de esa arginina vasopresina es apropiada. Y para saber si es apropiada, pues valoramos la concentración de sodio urinario. Entonces tenemos que la osmolaridad plasmática, como podemos ver acá, aquella que se sitúa con una osmolaridad plasmática menos de 275, pues sí es hipotónica. Pero observen acá, la osmolaridad plasmática más de 275 con una hiponatremia, pues depende de esto, de los tipos de osmoles que estén activos. En este caso, el aumento de los moles, aumento de los osmoles efectivos, pues nos va a llevar a una interpretación de una hiponatremia hipertónica. Pero esto es porque está diluido el sodio, es por glucosa o manitol. Entonces está diluido. Entonces, muchos expertos, muchos dicen que es una pseudohiponatremia, pero no es una pseudohiponatremia, es una hiponatremia verdadera, solo que el sodio está diluido. Esto, ahora, cuando hay un aumento de los moles inefectivos, entonces por una condición asociada, por ejemplo, un paciente que tiene hiponatremia, pero que tiene hipotonicidad, porque tiene enfermedad renal crónica, por urea o aumento del etanol o alcoholes tóxicos, o también por errores en la medición de los laboratorios, que nos darían una hiponatremia isotónica, ¿no? Entonces aquí sería por la cantidad de lípidos que pueden tener, aunque muchas veces los marcadores con electrodos, pues no detectan adecuadamente que son lípidos, o las paraproteinemias, ¿no? Que también nos darían ese tipo de errores de medición. Ahora, para evaluar la osmolaridad urinaria, pues tenemos que tomar en cuenta la ausencia o la presencia de arginina vasopresina. Recuerden aquí, la liberación de ADH se da en estados de hipertonicidad, pero aquí no es el caso. ¿Por qué? Porque es hipotónico, ¿sale? No hay hipertonicidad, es una hiponatremia hipotónica, entonces no hay hipertonicidad. Entonces aquí lo que se, la secreción de ABP se da por el volumen circulante efectivo. Entonces, los riñones están excretando orina diluida al máximo cuando hay una osmolaridad urinaria menos de 100. Entonces, quiere decir que hay una ausencia de arginina vasopresina. Y eso sucede sobre todo en la polidipsia primaria, en la baja ingesta de solutos y en la baja tasa de filtración glomerular, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, aquí, como pueden observar, la osmolaridad urinaria nunca va a ser mayor que la osmolaridad plasmática en pacientes con baja tasa de filtración glomerular. ¿Sale? Y no va a ser menos de 100 miliosmoles por kilo. ¿Por qué? Porque el túbulo no puede diluir, porque el túbulo no puede concentrar. Entonces no va a ser más de 100. ¿Por qué? Porque ya tiene enfermedad renal crónica. Ahora, si los riñones no están excretando orina diluida al máximo, quiere decir que hay presencia de arginina vasopresina. Y esto, pues, si es de una manera correcta, una secreción apropiada de arginina vasopresina, va a ser porque hay una disminución del volumen circulante efectivo o en estados que sean síndrome de secreción inapropiada de ADH o la deficiencia de cortisol. Recuerden que el cortisol es un antagonista de la arginina vasopresina. Entonces, si hay una deficiencia de cortisol, pues va a haber mayor liberación de arginina vasopresina. Entonces, por eso en estados de deficiencia de cortisol no hay una ausencia de ABP. Ahora,
En cuanto al sodio urinario, aquí debemos de ver si la secreción de arginina vasopresina es fisiológicamente apropiada. Si nuestro sodio urinario es menos de 30 moles por litro, quiere decir que el riñón está absorbiendo todo el sodio, ¿no? Y si está absorbiendo todo el sodio es porque hay algo que está sensando. Y si está sensando algo, está sensando que hay una disminución del volumen circulante efectivo. Entonces, esto se puede entonces traducir en que los riñones están ávidos de sodio. Hay una disminución del péptido natriurético auricular, y si hay una disminución del péptido natriurético auricular, pues va a haber una disminución de la natriuresis. Hay un aumento del sistema renina-angiotensina aldosterona y hay una disminución del volumen circulante efectivo. Entonces, la secreción de ADP es fisiológicamente apropiada, ¿no? Con un sodio urinario menos de 30. Entonces, ahí es fisiológicamente apropiado. Y que puede ser en situaciones como hipovolemia, falla cardíaca y cirrosis. Pero cuando tenemos un sodio urinario más de 30, pues es inapropiado la secreción de ABP. Entonces, en ese sentido, estaríamos pensando en que se está secretando sin ser apropiado, sería un síndrome de antidiuresis inapropiada o una deficiencia de cortisol. ¿Por qué? Porque el volumen circulante efectivo pues, está aumentado, entonces no tendría por qué secretarse ADH, ¿no? Entonces, pero hay excepciones a este sodio urinario de 30 con volumen circulante efectivo aumentado. Y son estas. Si tenemos un sodio urinario más de 30 y un volumen circulante efectivo disminuido, los diferenciales serían insuficiencia suprarrenal primaria, diuréticos, recordar que los diuréticos pues, son excretores de sodio, o sea, el fin de los diuréticos es la natriuresis. Entonces, a veces, como parte la iatrogenia de dar diuréticos, también a veces nos vamos al lado contrario, a disminuir el volumen circulante efectivo. Los vómitos, recuerden que aquí, pues, en un efecto buffer, por lo que va a hacer es aumentar la, este, la formación de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado, de túbulo proximal. Entonces, va a haber excreción de bicarbonato. Entonces, al haber excreción de bicarbonato, pues también va a haber aumento del sodio urinario. Y también algunas nefropatías perdedoras de sal, sobre todo por nefrotoxicidad por cisplatino, ¿no? Que sabemos que ahí la nefrotoxicidad por cisplatino es algo muy común. Incluso presenta hasta un 30-40% de los pacientes que usan cisplatín. Una de las causas más importantes de hiponatremia, hasta se ha reportado hasta un 50, un 40% en algunas series, es el síndrome inapropiado, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estos son los criterios de Barthes que propusieron en el 67. Como pueden ver acá, hay algo importante que hablan de esos criterios, que la función adrenal, la función tiroidea y renal debe estar normal, ¿sale? Pueden ver acá también que el ácido úrico, los estados de hipoglucemia, menos de 4 miligramos, que pueden ayudar a complementar. Y es precisamente es lo que nosotros hacemos para el diagnóstico de SIA. La función renal, debemos de pedir pum y creatinina. La función suprarrenal, el cortisol. Recuerden que el cortisol es antagonista de la arginina vasopresina. Y como auxiliares, el ácido úrico. Si se dan cuenta, mencioné función renal, suprarrenal, pero no mencioné función tiroidea. ¿Y esto por qué? Porque observen esto, este es un estudio que se hizo por Hamami en el 2013, en el cual se le suspendió levotiroxina a pacientes con hipotiroidismo para prepararlos para yodo radioactivo por cáncer de tiroides. Entonces pueden observar que estos pacientes, ¿no? Incluso con concentraciones de TSH de 500, pues realmente no hacían una hiponatremia clínicamente importante, no tenían hiponatremia. Entonces por eso hay que quitarse la idea de que la hiponatremia también es una causa del hipotiroidismo. Una etiología de la hiponatremia no es el hipotiroidismo. Entonces podemos ver que incluso concentraciones de 500 de TSH no dan hiponatremia. Ahora, ahora bien, tenemos este otro abordaje y este abordaje es un tanto holístico y es un nuevo algoritmo propuesto en el 2024, hace un año precisamente por el grupo del doctor Gregorio Romero de Santiago Ramón y Cajal. Entonces podemos ver acá, ¿no? Que la osmolaridad plasmática disminuida, si tenemos la osmolaridad plasmática disminuida, entonces es una hiponatremia hipotónica. Entonces lo que debemos de hacer es medir la osmolaridad
urinaria y los iones en orina. Medimos los iones en orina y la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es menos de 100 y su concentración de sodio urinario y potasio urinario es menor que la del sodio plasmático, estamos hablando de una polidipsia psicógena, estamos hablando de administración oral o endovenosa de líquidos hipotónicos o estamos hablando de enfermedad renal crónica avanzada, ¿sale? Sin embargo, si nosotros tenemos una osmolaridad urinaria más de 100, es decir, tenemos función de ADH, ¿sale? Aquí hay función de ADH, aquí no hay función de ADH porque la orina está máximamente diluida. Por eso, el sodio, la combinación de sodio urinario más potasio urinario va a ser menor que la plasmática. ¿Por qué? Porque al final lo que se usa para sacar la osmolaridad urinaria es el sodio más el potasio. Y en este caso, en la osmolaridad urinaria va a ser más de 100, en el dado caso de que el sodio urinario y el potasio urinario sean mayores que el sodio plasmático. Y eso sí, ¿por qué? Porque la osmolaridad urinaria pues, depende del sodio urinario. ¿Qué vamos a hacer acá? Y lo que proponen ellos es esto, la implementación de ultrasonido y de algunos biomarcadores. Un protocolo muy conocido actualmente que es el protocolo Vexus. Y como pueden ver acá, lo dividen en fenotipos. Observen estos fenotipos, un fenotipo no congestivo, un fenotipo congestivo y un fenotipo redistributivo. Y podemos observar acá que a nivel del ultrasonido pulmonar, pues va a haber líneas A, que son artefactos horizontales, y no hay derrame. Y a nivel de Vexus, pues no hay dilatación de la cava, la colapsabilidad es más del 50%, y hay una relación en suprahepática C sobre D, ¿no? O posible función de C sobre D, y la pulsatilidad de la porta es de menos del 30% con un flujo renal venoso continuo. Entonces, esto es un fenotipo no congestivo. Entonces, como es un fenotipo no congestivo, entonces, ¿qué pasa? Probablemente haya una falla en la bomba. Entonces, ¿qué hacemos acá? Valoración cardíaca con focus. Observemos esto, la integral velocidad-tiempo, que al final la integral velocidad-tiempo nos habla de la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, al final nos habla del gasto cardíaco, ¿no? Del índice cardíaco, la velocidad integral tiempo. Vemos acá entonces que ante una ITB menos de 14, probablemente haya bajo gasto cardíaco. Entonces, si hay bajo gasto cardíaco, probablemente se deba a hipovolemia, ¿no? Entonces, es una hiponatremia hipovolémica que puede ser por dos causas. Entonces, aquí ya podemos usar el sodio urinario también. Dos causas, pérdidas extrarrenales que sean con un sodio urinario menos de 20 o pérdidas renales con un sodio urinario más de 20, ¿no? Son pérdidas extrarrenales, son vómito, diarrea, pérdidas cutáneas. Y esto es bien fácil porque si son pérdidas extrarrenales, en una manera, en un intento de compensar esa pérdida de líquido, pues el riñón va a absorber todo el sodio, entonces tu sodio urinario va a estar disminuido. Sin embargo, si son pérdidas renales, pues tu sodio urinario va a estar aumentado, va a ser más de 20. ¿Por qué? Porque están bajo efecto diurético, bicarbonaturia, nefropatía pierde sal, diuresis osmótica, un síndrome de cerebro pierde sal. Ahora, si tenemos una integral velocidad-tiempo de 18 a 22, que sería un gasto cardíaco normal, esto nos habla de una probable hiponatremia euvolémica. ¿Por qué? Porque está funcionando bien la bomba. Si está funcionando bien la bomba, pues es euvolémico. No hay hipertensión, no hay hipotensión, la bomba está funcionando. Entonces es una hiponatremia euvolémica. Y aquí hay diferenciales como SIAD, insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo. Sin embargo, pues ya vimos que el hipotiroidismo pues realmente no se debería de considerar como una etiología de hiponatremia. Y aquí es bien fácil también porque ahorita la gran diferencia que había entre CIAD, en la lucha que había entre CIAD y síndromes cerebro perdiasal, era eso, ¿no? Que uno estaba hipotenso y el otro estaba normotenso. Entonces aquí ya podemos ver que no solo es eso, sino que que podemos encontrar un gasto cardíaco bajo en perdesal y un gasto cardíaco normal en un CIAD. Ahora, ya tenemos entonces el fenotipo no congestivo, ¿no? Que es por pérdidas extrarrenales o renales de líquido o por estados euvolémicos como SIA. Ahora, entonces los fenotipos congestivos, como podemos ver acá, hay alteraciones en la pulsatilidad de la porta, más de 30%. Yo diría que la porta es el parámetro ultrasonográfico más sensible para valorar congestión y la suprahepática es una S reversa, ¿no? Una S reversa, que daría entonces un fenotipo congestivo, entonces sería una hiponatremia hipervolémica.
Entonces, si estamos hablando de una hiponatremia hipervolémica, pues hablamos de insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Ahora, el otro fenotipo, que sería el fenotipo redistributivo, vemos que no hay congestión, tampoco hay líneas A o líneas B, pero sí hay un ventrículo izquierdo hiperdinámico, con un gasto cardíaco aumentado. Entonces, eso nos habla de un fenotipo redistributivo, que si se perpetúa ese fenotipo redistributivo va a llevar a estas probables entidades diagnósticas. Entonces, de una manera holística, de una manera un poco más enfocada en medicina de precisión, nosotros tendríamos que hacer nuestro abordaje de la hiponatremia, no solamente desde la manera fisiológica, como propone el doctor Herbert Rondon, ¿no? Sino también con otras herramientas como ultrasonido, bioimpedancia y algunos biomarcadores. Ahora, en cuanto a nuestro tratamiento pues va a depender de la gravedad y de los síntomas. Entonces, lo dividimos en dos, aquellos pacientes que necesitan tratamiento de emergencia y aquellos pacientes que no tienen emergencia, es decir, que no hay, que nos podemos ir más light, ¿no? Para el tratamiento. Entonces aquí podemos ver las dos guías más importantes en cuanto al tratamiento de sodio, de hiponatremia. Y aquí lo que vemos son las indicaciones para la infusión de solución hipertónica. En Estados Unidos, en el 2013, pues se llegaron a estas indicaciones para la infusión de solución hipertónica. Convulsiones y comas, sin importar cronicidad, intoxicación con agua, es decir, potomanía de cerveza, duración menos de 24 o 48 horas. Y algo importante, en los pacientes ya se incluye en la guía como un punto de buena práctica, pues evidentemente pues, los estados de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Donde hay que disminuir la presión intracraneal. Ahora, en cuanto a las guías europeas, los síntomas severos pues, hablan de convulsiones, comas, somnolencia, distrés cardiorrespiratorio y vómitos, pero también en los síntomas moderados, observen, náuseas sin vómitos, cefalea y confusión, también ellos hablan de solución hipertónica y en síntomas moderados. Probablemente aquí hablaríamos de usodios de 125 a 130, ¿no? Para hablar de síntomas moderados. Ahora, entonces, ¿cuál es la dosis que debemos de poner nosotros de solución hipertónica? La guía americana dice que se debe de poner 100 mililitros en 10 minutos por 3 dosis con un objetivo, o sea, queremos llegar a un nivel sérico de 4 a 6 equivalentes en 1 a 2 horas. Y el seguimiento que se le da es posbolo y cada 4 a 6 horas en las primeras 24 horas. Ahora, ¿qué dicen los europeos? Los europeos dicen que son 150 mililitros en 20 minutos y se repiten en 2 ocasiones son 40 minutos, entonces para los 300 y aquí son 30 minutos para los 300 pero al final es lo mismo. Y realmente el objetivo que buscan acá es de 4 a 6 y aquí de 5 pero si nos vamos a un promedio, ambas serían 5,000 equivalentes, ¿no? El chiste es crear controversia, pues, ¿no? Pero pues al final el objetivo y el volumen es lo mismo. El seguimiento también aquí es post-bolo y cada 6 horas, aunque yo me iría más bien con el seguimiento cada 4 a 6 horas. Y ahorita vamos a ver por qué. El post-bolo y cada 6 horas en las primeras 24 horas, ¿vale? Ahora, ¿cómo preparamos nosotros la solución salina hipertónica? La solución salina hipertónica, bueno, aquí les puse una de 1 litro, pero en realidad simulemos que es una solución salina 0.9 de 250 mililitros. Y a eso le vamos a agregar 3 ámpulas de solución salina al 17.7, o sea, lo que le llamamos hipertons. Entonces, esto nos va a dar entonces una solución salina al 3%. Y ya con esto, pues nosotros ya tenemos para dar nuestros bolos de solución salina hipertónica. Ahora, entonces para 500 mililitros serían 6 ámpulas, para 750 mililitros 9 ámpulas y así, ¿no? Entonces, hay una manera fácil, váyanse al carro rojo, ahí van a encontrar bicarbonato. El bicarbonato de 50 mililitros, si se fijan ustedes en la parte de atrás y hacen la conversión, contiene lo mismo que 100 mililitros de solución hipertónica de sodio. Entonces, en el carro rojo, en ese bicarbonato, si no hay tiempo, si el paciente está convulsionando, se infunde el bicarbonato, esa solución que hay en el carro rojo, y es lo mismo que si estuvieran dando 100 mililitros de solución hipertónica, y nos da tiempo para preparar
los otros 200 mililitros o los otros 150 mililitros en los europeos. Y acá, recordar que la única desventaja que tiene el bicarbonato es que en estados de alcalosis metabólica, pues van a empeorar la alcalosis metabólica. Es el único defecto que yo le vería a esa solución, a esa fórmula de MacGyver, ¿no? MacGyver con bicarbonato. Ahora, los objetivos que debemos de buscar, los estadounidenses dicen que es de 4 a 6 milimoles, ¿no? Y los europeos dicen que son de 5 milimoles dentro de una hora. Y con síntomas moderados, 5 milimoles en cualquier periodo de 24 horas. ¿Sale? O sea, no hay, no hay diferencia entre las metas a 24 horas o las metas en una hora. Y con eso nosotros aseguramos que el paciente va a dejar de convulsionar, si realmente, o que va a dejar de tener la sintomatología grave, el estrés respiratorio, la coma, ¿no? Realmente, si nosotros después de los bolos, realmente si nosotros después de los bolos no logramos solucionar la sintomatología del paciente, busquen otra cosa, no es la hiponatremia. Ahora, algo importante, según las guías europeas, según las guías estadounidenses, ciertos puntos de corte que no debemos de rebasar. ¿Por qué? Porque hay riesgo de algo que se llama síndrome de disminución osmótica. Entonces, observen esto, un riesgo promedio de disminución osmótica, es decir, que no hay factores de riesgo, es decir, un riesgo promedio, más o menos debemos de aumentar de 10 a 12 milimoles en cualquier periodo de 24 horas. En un periodo de 48 horas, 18 milimoles. Las europeas dicen que 10 en 24 y 8 durante cada 8, es decir, 18 igual, ¿no? En caso de que se tenga alto riesgo de síndrome de disminución osmótica, ¿cuáles son los factores de alto riesgo o los factores que se asocian al alto riesgo? El sodio sérico menos de 105, el trastorno por consumo de alcohol, desnutrición, enfermedad hepática avanzada, hipocalemia y hipofosfatemia. Recuerden que la hipocalemia, también la fórmula de Edelman, nos habla acerca del sodio intercambiable más el potasio intercambiable entre el agua corporal total, nos va a dar el balance de sodio, ¿no? Entonces, tiene que ver directamente con el balance de sodio, el balance de potasio. Ahora, ¿cuándo sí tomar en cuenta el límite de corrección de 8 milimoles? Observen acá, ¿no? En una aguda, pues realmente no hay riesgo de disminución osmótica, entonces no aplica el límite de corrección y por lo tanto no aplica tampoco la reducción o la reinducción de hiponatremia. En una crónica con un sodio inicial más de 120, muy bajo, y no aplica a la mayoría de los pacientes, a menos que exista factores de riesgo, que sea alcohólico, que sea cirrótico, que tenga hipocalemia asociada. En una crónica de 110 a 120, realmente el riesgo de disminución osmótica es bajo, pero se hace por precaución. Y aquí observemos estas dos últimas tablillas, estas dos últimas que dicen, ¿no? Que realmente sitúa de 105 a 110. El riesgo de disminución osmótica pues es alto, ¿sale? Incluso muy alto lo pone con un sodio menor de 105. Entonces aquí sí hay que aplicar el límite de recorrección de 8 milimoles, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los factores entonces que van a ser asociados a una corrección rápida de la hiponatremia? Primero, que haya supresión de la actividad de arginina vasopresina. Entonces, ¿cómo vamos a suprimir esa actividad de arginina vasopresina? Cuando hay expansión de volumen, es decir, cuando le das a un paciente que está deshidratado soluciones, cuando hay reemplazo de glucocorticoides, cuando hay una resolución de UCIAD transitorio, es decir, un paciente que tenía neumonía, que tenía tuberculosis y que le dan tratamiento y pues que el sodio va a ir aumentando poco a poco o que puede también aumentar muy rápido. El inicio de baptanos, también algunos baptanos, tolvaptan sobre todo se ha asociado a una sobrecorrección del sodio o cuando se suspende la desmopresina. También el caso de capacidad de dilución, recordemos que la capacidad de dilución se pierde con algunos diuréticos, incluso algunos diuréticos modifican el contracorriente, como la furosemide, entonces la suspensión de diuréticos tiacídicos y la administración de solutos, sobre todo los fluidos intravenosos o una dieta apropiada. Ahora, ¿qué es el síndrome de disminución osmótica y cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo ya los habíamos visto. Realmente el síndrome de disminución osmótica, pues es esto, ¿no? La disminución en áreas de pontinas, que como manifestaciones clínicas va a traer cuadriparesia, disartra y disfagia.
Recordemos que este síndrome de disminución osmótica, pues hay ciertas maneras para prevenirlo, que es la reinducción de hiponatremia con desmopresina o con dextrosa. También algunas veces se ha hablado de un tratamiento de soporte con intercambio plasmático en inmunoglobulina G, pero no están del todo aprobados. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros usamos para vigilar eso, para que no se sobrecorrija el sodio? Observen esto, en el eje de las X tenemos el tiempo en horas, de 0 a 24 horas. En el eje de las Y, el nivel de sodio. Entonces tenemos un nivel de sodio inicial de 108. En 24 horas, miren hasta dónde subió, hasta 132. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, pues lo que queremos es reducir la hiponatremia o bajar esa cantidad de sodio. Entonces empezamos desmopresina. Esta es una estrategia para es una estrategia que nos ayuda a reinducción de hiponatremia y esa es una estrategia activa, ¿no? Entonces, nosotros disminuimos en el momento en que nos damos cuenta de que estamos elevando mucho el sodio, se está sobrecorrigiendo, desmopresina y se lo agregamos cada 6 horas, a la vez que hacemos un clamp con dextrosa, y aquí la dosis de dextrosa es de 3 a 5 mililitros por kilo de peso, en lo que damos el clamp con dexmopresina. Eso es para mantener el volumen urinario controlado, por así decirlo. Esta otra estrategia que nos habla acerca de igual, ¿no? Ya sobre corrección, pero en esta ya iniciamos nosotros con pura desmopresina. Con pura desmopresina iniciamos en el momento en que tenemos la meta, 108, tenemos lo que aumentó 6. Desde ese momento que ya tenemos la meta, pues iniciamos desmopresina y damos la dosis cada 6 horas. Y también esta es una manera controlada de aumentar el sodio. Este es otro que es un clamp que se llama DDABP. Este es el que usan en la Universidad de Pittsburgh, ¿no? El autor de este tipo de clampaje es el doctor Rondon Berrios. Y aquí podemos ver que el sodio inician con infusiones de sodio al 3%. Entonces, estas infusiones de sodio al 3% se controla la sobrecorrección con el inicio de desmopresina desde el sodio inicial. Y podemos ver que es cada 6 horas y es un ascenso controlado y gradual. Sin embargo, para hacerlo, nosotros tendríamos que asegurar que el paciente se le hagan laboratorios cada 4 horas, vigilar volumen urinario, tenemos que tener sodio urinario, tenemos que tener creatinina urinaria, potasio urinario para ver el agua libre de electrolitos. Así es que esta no se recomienda a menos de que tengamos todo el recurso necesario para vigilar una corrección de sodio. Ahora, el tratamiento de los pacientes crónicos es casi el 98% de los casos. El manejo va a ser dirigido a la causa y es manejo sintomático también, ¿no? Es decir, si tiene náuseas, si se ha caído o algo, pues agregar algunos medicamentos para eso. En el caso de que sea una hiponatremia hipovolémica, es decir, por deshidratación, por diarrea, por vómitos, se dan soluciones isotónicas, cristaloides, al punto 45, al punto 9, Harman, ¿no? Recuerden que la solución al punto, la Harman tiene 130, al punto 45, 70 y 154 de sodio al punto 9. Debemos de evitar soluciones hipotónicas y baptanos. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Realmente aquí no queremos bloquear el B2R, que se hace con los baptanos. Y la dosis a administrar es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora de solución de cloruro de sodio al 0.9%. Y como nivel de evidencia 1B, ¿no? Esta es la guía española, que ellos lo que hacen es eso, dar de 0.5 a 1 mililitro por kilo de hora de solución de cloruro de sodio. También tenemos la hiponatremia bulémica. La primera causa de hiponatremia bulémica ya hemos visto que sí, olvidan el hipotiroidismo, por favor. Entonces, el síndrome de natriuresis inadecuada es la causa más común de hiponatremia bulémica. Esas son las causas de síndrome de antidiuresis. La malignidad, el primero de los cánceres es el cáncer de pulmón, después los genitourinarios, algunas drogas como los antidepresivos tricíclicos, los platinos, sobre todo estados pierde sal, la ciclofosfamida y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Algunas enfermedades del sistema nervioso central que causan la liberación de ADH,
por efecto de masa, por patologías inflamatorias, los TCEs, recuerden que van a causar con un CIA transitorio, siempre pacientes con TCE, vigilar porque cursan con CIA transitorio, ¿no? Psicosis, algunas patologías pulmonares infecciosas, las neumonías, tuberculosis, legionela, Klebsiella, Acinetobacter, algunas enfermedades inflamatorias, sobre todo sarcoidosis, y otros, como también recuerden que la ADH se libera por dolor, por náuseas, paciente de anestesia posoperatoria, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son las medidas que nosotros tenemos terapéuticas para el SIAD? La restricción de líquidos, incremento de la ingesta de solutos y baptanos. Solución isotónica, claramente no, porque recuerden que aquí lo que se hace al administrar una solución salina al punto 9, lo que se hace es desalinización de una solución. Entonces, excreta todo el sodio de esa solución, por eso se llama desalinización de una solución, se excreta y se queda con el volumen, con el agua libre de electrolitos, y al quedarse con el agua libre de electrolitos, pues empeora la hiponatremia. Entonces, la principal medida, aunque es difícil la adherencia, es la restricción de líquidos. Y aquí nos basamos en esta fórmula que se llama ecuación de Forst. Esta ecuación de Forst nos toma en cuenta dos cosas, el sodio urinario y el potasio urinario, y el sodio sérico. Entonces, nosotros vamos a ver si hay respuesta o no respuesta con la restricción. Si tu ecuación de First te sale menos de 0,5, la restricción debe de ser menos de 1 litro por día. Si tu ecuación de First te sale de 0,6 a 1, la restricción debe ser de menos de 500. Pero si tu ecuación de First te sale más de 1, la probabilidad de no respuesta a restricción es alta y hay que considerar otro tratamiento. ¿Y cuáles son las principales o la menor probabilidad de respuesta a la restricción? En caso de que haya un bajo volumen urinario, menos de 1,5. ¿Por qué? Porque no vamos a excretar más agua, ¿sale? Alta concentración urinaria, es decir, que tu osmolaridad urinaria esté más de 500, es decir, una densidad más de 1020. ¿Qué otras estrategias terapéuticas tenemos? Tenemos los baptanos. Recuerden que los baptanos son antagonistas del B2R. El B2R, recuerden que por proteínas G asociadas y AMP cíclico va a fosforilar microtúbulos donde va a estar contenido la coporina 2, que se va a expresar a nivel apical, y a nivel vasolateral la AQP3 y la AQP4, que van a hacer que se absorba agua por la AQP2 y al llegar a nivel intratubular, pues va a entrar a extracelular por medio de la AQP4 y la AQP3. Entonces aquí lo que hace el baptano pues es ocupar este receptor para que la vasopresina no inicie toda la cadena de eventos para la expresión de acuaporina 2. Entonces es un antagonista del B2R. Entonces, este aumento esta disminución del AQP2R pues va a aumentar la excreción de agua libre, porque recuerden que las aquaporinas lo que absorben es agua, entonces va a absorber agua libre. Entonces, este aumento de la excreción de agua libre, de electrolitos, va a aumentar el sodio sérico. Aquí tenemos algunos ejemplos de baptanos, realmente la selectividad es a B2, ¿no? Excepto el conibaptam. Pero todos son orales. Estos medicamentos son de alto costo, realmente nunca hemos manejado baptanos, son muy caros y aparte de que son muy caros, no hay en México, ¿no? Entonces no hay en México y además esos baptanos también tienen una contraindicación, los pacientes hepatópatas, no se usan en pacientes con hepatopatía. Este es otro y yo creo que es el más barato. Nosotros sí lo llegamos a usar donde hicimos nefrología y ahorita les voy a enseñar cómo los mezclábamos. Es un agente osmótico que aumenta la excreción urinaria de agua libre. Entonces, recuerden que la excreción urinaria o la excreción de agua libre va a depender del metabolismo de urea. La urea se metaboliza o se reabsorbe a nivel del túbulo colector para lograr una médula intracelular hipertónica. ¿Y esto para qué? Para lograr el intercambio contracorriente, es decir, la absorción de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues lo que hace es que aumenta la excreción urinaria de agua libre. ¿Por qué? Porque limita la reabsorción de agua por gradiente osmótico, es decir, la jala, ¿no? Como un imán. Entonces, la principal problema de la urea es que su sabor, ¿vale? Pues es urea. Entonces, la dosis habitual es de 15 a 60 miligramos por día y va a incrementar el sodio sérico promoviendo la diuresis. La dosis que se da, pues con 30 gramos de urea,
más o menos se da una carga de 500 moles, va a usarse con excreción de 1 litro de agua. Entonces, ¿cómo se prepara la urea? La urea son 10 gramos, más bicarbonato de sodio 2 gramos, más ácido cítrico 1,5 gramos, más sacarosa 200 miligramos, y esto se va a disolver en 50 a 100 mililitros de agua. ¿Sale? Así es como preparamos nosotros la urea. ¿Sale? Y esto se da cada 24 horas, cada 12 horas, hasta lograr nuestro objetivo. Importantísimo, los ISGLT2, estos medicamentos maravillosos que han hecho un gran cambio en la medicina, tanto en la enfermedad renal crónica, el tratamiento de diabetes, el tratamiento de la litiasis y el tratamiento del SIA. Entonces, los ISGLT2 pues, van a bloquear el CGLT2. El CGLT2 es un transportador de glucosa y de sodio. Entonces, al bloquear el transporte de glucosa, pues va a aumentar la glucosa intraluminal. Entonces, al aumentar la glucosa intraluminal, ese efecto glucosúrico que va a tener, va a reducir el gradiente osmótico entre los túbulos distales y el líquido intersticial. Entonces, eso va a hacer que haya una diuresis osmótica. Entonces, al haber una diuresis osmótica, pues va a incrementar la excreción de agua libre, y al aumentar la excreción de agua libre de electrolitos, pues va a aumentar el sodio sérico. ¿Vale? Entonces, es otra de las medidas que nosotros utilizamos para, para el CIA. Ahora, en hiponatremias hipervolémicas, ¿qué se recomienda? Restricción de líquidos, los diuréticos de ASA y favorecer la normocalemia por el principio de Endelman, ya lo saben. Los baptanos están contraindicados, sobre todo porque hay falla cardíaca, porque hay cirrosis, entonces no están indicados en hiponatremias hipervolémicas. Hay alto riesgo de corrección, sí, y sobre todo cuando el volumen urinario, así es que cuidado, exceda los 100 mililitros por hora. Entonces, en caso de que exceda los 100 mililitros por hora, pues se recomienda 10 litros por kilo de agua libre de electrolitos, o desmopresina, que es la vasopresina, 2 microgramos por vía intravenosa. ¿Sale? Aquí pues ya hemos llegado al final de la, de la charla. Espero que les queden claros estos datos. El sodio corporal total es el principal determinante del volumen de líquido extracelular. La hipovolemia e hipervolemia son desórdenes de déficit y exceso de sodio, respectivamente. Conviene abordar la hiponatremia desde el punto de vista fisiológico, aunque se debe agregar el abordaje siempre que se pueda, la valoración ultrasonográfica, tanto VEXUS como ecocardiográfica, y la bioimpedancia eléctrica. El tratamiento depende de la causa y la temporalidad. Como ya vimos, no es lo mismo una emergencia que un estado de no emergencia, una crónica que una aguda, y no es lo mismo un SIAD que una hiponatremia hipervolémica. Y pues sería todo. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta o algo más. ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces sería todo. Muchas gracias por su atención, y fue un gusto estar con ustedes. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Al parecer no hay preguntas, creo que todo quedó muy claro y pues le agradecemos de parte de la doctora Nancy que tuvo que salir a dar su clase en este momento, pero le agradecemos de parte de ella y de la doctora Gema, que es la directora de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Esperamos que pueda compartir de nuevo alguna otra ponencia con nosotros y le agradecemos mucho su tiempo. Hasta luego y cuídense mucho.
Bueno, les acabamos de enviar los links, el link de registro para que puedan obtener sus constancias. Les recordamos que solamente tienen tiempo para responderla hasta las 12:30 del día. A partir de ese momento, ni un minuto más, se va a cerrar el cuestionario para que por favor contesten enseguida. Si no, pues no se les podrá emitir su constancia. Y bueno, también les compartimos el link de YouTube donde pueden ver las sesiones pasadas y el link para unirse al grupo de WhatsApp. Em, Les comparto también este flyer de el Colegio de Profesionales de Medicina General del Estado de Oaxaca, CEPROMEGEO, para que los invite a su tercera jornada vivencial, que es un módulo de anestesiología, AINES y neuromoduladores en el tratamiento del dolor. Está dirigido a médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, estudiantes. Cuenta con una constancia con valor curricular y coffee break. Hay una cuota de recuperación de 250 pesos para colegiados y estudiantes y 350 pesos para no colegiados. Sería el 6 de septiembre de 2025 de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde en la Prepa 8, que antes era el Beca. Si gustan más informes, están en el flyer, están los números de teléfono y los contactos a quienes pueden acudir. Lo voy a dejar un momento por si quieren tomar una captura de pantalla. También les invitamos a un seminario de herramientas prácticas para la elaboración de tesis. Aquí está el flyer con los temas de las sesiones. Van a ser todos los sábados de septiembre y de octubre de este año y sería en modalidad virtual, las sesiones por Zoom, en un horario de 10 de la mañana a 12 del día. Tienen que hacer un registro para poder acudir a estas sesiones. Aquí en el flyer está el código QR por si gustan escanearlo. Igual voy a dejar el flyer un momento en la pantalla por si quieren tomar una captura.
Y por último, les invitamos a nuestra próxima sesión, que va a ser sobre el tema coagulopatías adquiridas por el doctor Víctor Cruz Hernández, quien es especialista en medicina interna con una subespecialidad en hematología. Será el próximo jueves 11 de septiembre en el mismo horario de 10 de la mañana a 12 del día.